Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Pamela Aguirre, parlamentaria andina, a quien le quiero dar la bienvenida al programa Innato. Hola Nicolás, qué gusto a los años que nos volvemos a encontrar en un espacio de entrevista, esperando que todos se encuentren muy bien, cuidando su salud, cuidando nuestras vidas, la de nuestras familias. Bueno, muchas gracias. Yo también me dirijo hacia los ciudadanos que salgamos de esta crisis porque la vida es lo más importante. Bueno, Pamela, vamos a comenzar. ¿Será usted candidata a la Asamblea en el 2021? Uy, qué pregunta De difícil. entrada. Y así, de entrada, ¿qué te puedo decir? Nosotros siempre esperamos los lineamientos que nos den el libro. Siempre hemos dicho, somos soldados de un proceso revolucionario, de un proceso que transformó al Ecuador, y vamos a estar donde la patria nos necesite, como asesores, como candidatos, ONGs, apoyando a fundaciones. Yo no te puedo decir cuál es la resolución que ha tomado el movimiento, pero siempre estamos en constante diálogo. Creo que la prueba más dura que tuvimos que enfrentar fueron estos 4 años de persecución política, y los que nos quedamos somos los que realmente hemos aguantado, y las maduras, hemos aguantado persecución de todo tipo y hemos sido completamente leales, más allá que a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, sino a los principios más básicos del ser humano sobre el capital. No nos hemos vendido a ningún espacio, no han logrado cooptar nuestra voluntad y nuestra dignidad, y aquí seguimos. Así que si el próximo periodo el Buró Nacional, la militancia, deciden que siga aportando, con muchísimo gusto. Si es que no es así y puedo aportar desde otro espacio, siempre estoy dispuesta a hacerlo. A ver, te hago esa pregunta de entrada, porque recuerdo la primera entrevista que te hice hace unos años atrás, justamente te decía y te preguntaba, ¿ustedes van a confiar en Lenín Moreno? ¿Están poniendo todo en Lenín Moreno? Yo te hacía esa pregunta, ¿ya? Y prácticamente traigo a colación esto, ¿por qué? Porque si la Revolución Ciudadana como tal se arriesga con nuevos cuadros o con cuadros que no demostraron su lealtad, por decirlo así, ¿crees que les pueda volver a pasar lo mismo? Pues? Bueno, para nosotros lo más duro del proceso de ruptura de la Revolución Ciudadana fue la traición. No nos olvidemos que los traidores fueron quienes habían militado en nuestras filas y empezaron desde el proceso revolucionario. Yo era muy niña, yo no inicié en el 2006, porque yo todavía era muy joven y estaba recién en la universidad, pero cuando yo ya empecé a militar, eran los viejos cuadros, los cuadros más confiables, entre ellos Lenín Moreno. Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa desde el primer periodo. Ellos fundaron Alianza País. Entonces, la traición de Lenin nos golpeó tan duro como país, como movimiento político. Perdimos nuestro movimiento, pero sobre todo nos golpeó en nuestra dignidad. Inicialmente, cuando nosotros empezamos la recolección de firmas por Rafael Contigo Siempre, sabíamos que habían algunos temas que no cuadraban muy bien con un proceso revolucionario. Era difícil que alguien que tenga primero el don de mando, Rafael, el liderazgo que él ha tenido, pueda seguir encauzando el proceso revolucionario. Tuvimos varias Ahora alertas que le comprendes. hicimos llegar al presidente. No. Mira, cuando yo te entrevisté, yo sentía esa desconfianza en ti y ahora quizás comprendes porque yo te repetía y te repetía y te repetía esa pregunta y está grabado y hay que buscar ese video porque por ahí debe estar. Yo te insistía y las personas que estaban detrás de la cámara me decían, ya como que yo te daba y te daba, pero creo que por algo, creo que en algo acerté, pues, ¿no? A ver, Sí, frente a le toda esta advertimos al situación. presidente, el presidente lo dice claramente. Sí, me advirtieron, pero hablamos con Lenin. Lenin, recuerda que él se encontraba en Ginebra como delegado a las Naciones Unidas por parte del gobierno de Rafael Correa. Nosotros tuvimos varios alertas de reuniones que tuvo con Gustavo Larrea y con otros líderes políticos de oposición, y que es más, estaban recogiendo firmas para el partido político Democracia Sí, que finalmente el partido sí se creó y que sí funcionó y que sí fue servil a los intereses de Moreno como gobierno. A pesar de eso, nos dejaron bien en claro que no había de qué preocuparse. Yo hablé con Rafael cuando él dijo, yo realmente quiero retirarme y me quiero ir a vivir con mi familia. Le dijo, Pam, tienes que confiar. Lenin fue nuestro vicepresidente, es el cuadro más confiable. Todo el aporte que como jóvenes le han entregado al proceso Rafael Contigo Siempre tienen que ayudarle en campaña.
Así que como empecé diciendo en esta entrevista, nosotros que somos revolucionarios nos pusimos ese reto al hombro y apoyamos a Lenín Moreno. Pero al mes vimos la ruptura y desde el mes, yo en el mes de junio, doy una entrevista en Teleamazonas y digo, Lenín Moreno es completamente desconocido a lo que nos ofreció. Y creo que ya con el tiempo, desde la primera entrevista que yo te realicé, he ido viendo tu evolución. Recuerdo cuando hicimos una entrevista también cuando hablamos de la consulta del 7 veces sí, tú fuiste con un cuadro y hacías tú, mostrabas algunas cosas que quizás no eran adecuadas para lo que está pasando. Y esto justamente nos lleva a la segunda pregunta. A ver, el 25 de mayo tuvimos manifestaciones, pues afuera de la Caja del Seguro, en diferentes partes de Quito, en medio de una crisis sanitaria. Yo te pregunto, más allá del tema político, ideológico en este momento. Es completamente doloroso. Sé que como revolucionarios no tenemos que perder la esperanza, no podemos permitir que nos roben la alegría, pero hay días en los cuales nos acostamos, en mi caso particular me acuesto devastada pensando el país que le estoy heredando a mi hijo, que les estamos heredando a las nuevas generaciones. Nosotros pensamos que eso realmente se quedó en el pasado. Yo estaba completamente segura que yo no volvería a ver una manifestación de esa índole en las calles o como lo que pasó en octubre, pero el descontento popular es tan fuerte. Yo ponía justamente un tuit que decía, no somos ni golpistas ni terroristas. Los ciudadanos que están en las calles es gente que tiene hambre, que está luchando por sus derechos. Lo del golpista y terrorista me suena un poco a las acusaciones que se dijeron en octubre. Tal cual, y he visto que han vuelto a repetir que somos comités que buscamos desestabilizar al gobierno, etc. Una democracia sana tiene oposición. No tener una oposición es un signo de no tener democracia. Y esta oposición, que es la que nosotros le hemos hecho desde el primer día que Lenín Moreno tomó las medidas completamente desacertadas contra las clases populares, ha ido creciendo por el pueblo llano, por el ciudadano de a pie, por la ciudadana de pie, que las ollas están vacías. Por eso el cacerolazo, ollas vacías. Tienen hambre, piden derechos, piden empleo y por eso salen a protestar. Es muy difícil porque sabemos que estamos en una crisis sanitaria y a mí me duele cuando veo a tanta gente en las calles, sobre todo a jóvenes, pero ellos dicen, ¿para qué voy a quedarme en la casa si al fin y al cabo estoy dejando mi futuro, que es la educación? Entonces son cuadros muy dolorosos, muy devastantes, que nos han sacado muchas lágrimas, pero para eso estamos haciendo política. O sea, nadie dijo que hacer política era fácil, estamos haciendo política para luchar contra las desigualdades sociales. Pero tú sabías que en el 2017 lo que se venía, sabías que en distinto el momento era trascendental realmente para el Ecuador porque estaba entre una votación de los binomios Lenín Moreno y Jorge Glass contra el binomio Guillermo Lasso y Andrés Páez en su momento. O sea, teníamos dos contrapuestas muy, muy fuertes que sabíamos que si quizás llegaba Guillermo Lasso a la presidencia, quizás crees que hubiese sido igual o hubiese sido peor la situación de los correístas. Creo que hubiera sido exactamente igual. Es más, estoy segura que Guillermo Lasso nos ha gobernado. ¿Quién ha gobernado en la Asamblea Nacional? Es todo el partido Creo. Las leyes que se han aprobado por parte de Lenín Moreno siempre han tenido votaciones de Creo. Guillermo Lasso ha cogobernado completamente. Entonces, a pesar de que ganó nuestro plan de gobierno, el plan de gobierno que se puso en ejecución fue el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Y ahí la ciudadanía puede ver de manera súper clara. Eso es el neoliberalismo, desempleo, abandono del sector público, ni una sola piedra para una escuela, para un hospital, para una carretera. Mientras tanto, la banca tiene ganancias extraordinarias. Las ganancias del 2019 fueron las ganancias más altas en la historia del país de la banca. Sin embargo, las leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional, ninguna estuvo enfocada a que la banca contribuya a la crisis, sino es el trabajador privado y el trabajador del sector público que se ha puesto en los hombros la crisis. Son los trabajadores los que tienen que sacar adelante el país con muchísimo dolor. ¿Tú crees que esto lo producen los gobiernos de derecha? ¿Tú crees que esto es producto de los gobiernos de derecha? Porque el Parlamento andino pertenece a Chile. En Chile también hemos visto algunas manifestaciones que indican que están en contra de los derechos humanos. Y aunque Venezuela no pertenece al Parlamento andino, ¿cuál es tu posición sobre la forma en que está llevando el gobierno Nicolás Maduro? ¿Tú estás de acuerdo con la forma en que ellos llevan? Porque Nicolás Maduro también es señalado con el dedo, con varios informes, incluso de la expresidenta Michelle Bachelet,
que habrían atentados contra los derechos humanos, contra la protesta, el derecho a la resistencia. ¿Cuál es tu posición sobre eso? A ver, el tema de Venezuela es un tema muy complejo siempre. Hemos visto que las sanciones económicas, diplomáticas y de todo tipo han sido constantes hacia Venezuela. Nosotros, en poquísimos años que tuvimos una oposición dura, teníamos problemas para gobernar porque teníamos las sanciones constantes, el acoso constante de los países, especialmente de Estados Unidos, contra nuestras políticas. Entonces, creo que Venezuela no la lleva fácil. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro y en su momento el gobierno de Chávez la tuvieron difícil enfrentando tantas sanciones y tanto acoso internacional. Pero sobre todo ha sido un modelo que ha sobrevivido en el tiempo y ahora... O sea, el acoso por parte de Estados Unidos. De varias potencias. Han tenido varias sanciones comerciales, sanciones económicas de varios países. Entonces no es lo mismo poder vender tus productos de forma completamente libre y soberana, que eso es lo que luchan nuestras naciones latinoamericanas, que hacerlo a través de sanciones, a través de distintos tipos de acoso. El mismo hecho de reconocer a otra persona como presidente, como lo hizo Donald Trump en su discurso de hace unos meses, ya evidencia que existe un acoso político constante contra la soberanía de Venezuela. Lo han llevado difícil, pero si nos damos cuenta, y hay que darles de cierta forma ese mérito, es que han permanecido de pie como países. Ellos han defendido su soberanía con fuerza. Venezuela sigue siendo un país completamente soberano que no ha tenido que no ha sido invadida ni físicamente, ni políticamente, ni de ninguna forma, así que se ha mantenido de pie. ¿Crees que políticamente el que se relacione o se dé esa vinculación con Rafael Correa, esa ayuda que de pronto ha dado en sus discursos, en una entrevista que vi hace poco en su programa Conversando con Correa a la vicepresidente de Venezuela, crees que eso de pronto le pueda ser un problema para Rafael Correa, que se le esté relacionando tanto con a esa defensa que le está haciendo al gobierno de Nicolás Maduro, prácticamente con palabras parecidas a lo que tú nos indicas, ¿no? De la soberanía, cuando tienes una contraparte que claramente acusa de que Nicolás Maduro es un gobierno que ha atentado a los derechos humanos, que ha sido muy fuerte contra contra la gente, contra su misma gente que en este momento está migrando. Entonces, yo también coincido contigo que es un problema muy, muy complejo, pero sin embargo te hablo ya desde el punto de vista político, porque ya se viene el 2021 y estamos ya a pocos meses. ¿Crees que esa vinculación que se le hace entre Rafael Correa y Nicolás Maduro, crees que les va a perjudicar a ustedes como cuadros que son fijos dentro de la Revolución Ciudadana? Nosotros sabemos que siempre que vayamos a elecciones de los gobiernos progresistas, el primer ataque siempre va a ser el Venezuela. Entonces, cuando se lanzó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en México, siempre, es más, hasta en los buses había propaganda de Venezuela. Igualmente en España, cada vez que hacen oposición en el Congreso, acusan al vicepresidente de tener vínculos con el castrochavismo, como lo mencionan. Pero por otro lado hemos visto que en una crisis tan difícil como la del coronavirus, Venezuela ha manejado la vida y la salud de la gente con muchísima dignidad, lo que no han hecho otros países como Brasil. El número de muertos en Brasil es el más alto del mundo. Y es un gobierno de derecha, un gobierno que yo lo considero completamente fascista. Pero el tema de los derechos humanos se maneja un discurso de doble rasero. Si es que somos los gobiernos progresistas los que alguna vez pedimos cordura en una manifestación o hacemos alguna opción que no sea ultraliberal para proteger la gobernabilidad, enseguida dictadores. Pero de pronto vemos en Estados Unidos, ayer veíamos el video de un joven afroamericano asesinado por policías de Estado, y no pasa nada. Es el país de los derechos. O vemos en Brasil las declaraciones completamente racistas contra negros, contra indígenas, contra minorías sexuales de Bolsonaro, y no pasa nada, nadie dice que viola derechos humanos. Entonces, es ese doble rasero. Cuando es con el progresismo, es violación de derechos. Cuando es con el neoliberalismo, es libertad de expresión, es libertad para gobernar.
Mira, una ventaja que yo tengo es que justamente entrevisto a todas las tendencias políticas y sociales igual, ¿ya? Y eso creo que para mí es algo que me enorgullece porque puedo conversar con todos por igual y creo que la política debe ser también el diálogo con un respeto hacia las diferentes tendencias, indistintamente de... Cuando yo tengo acá invitados de la contraparte, ellos me dicen que, o sea, no, que a nosotros nos persiguen y los que perseguían eran los de izquierda. Entonces siempre hay esa contraparte de que no sabemos de pronto los derechos humanos para quién están. Quizás le dan, por darte un ejemplo, a Paola Pavón, la CIDH indicó con su documento que ella pues, no tendría ninguna vinculación, entonces ahí sí, los derechos humanos son buenos, pero de pronto si no los favorecen, entonces ahí son malos. Entonces, yo no lo digo netamente por el lado de izquierda, sino también por el lado de derecha, porque lo que tú dices también es meritorio. Sin embargo, yo veo, y no sé si coincidimos, pero yo creo que la justicia sí obedece, cuando debería ser independiente, obedece un poco al gobierno de turno. Es la deuda grandísima que le dejamos al país. Yo sé que como Revolución Ciudadana hicimos grandes avances en todos los sentidos, sobre todo en sentidos de la dignidad humana, en obra pública, entre otros, pero la deuda que le dejamos fue no tener una justicia independiente. No hemos tenido desde que volvimos de la democracia, y antes de la democracia tampoco, una justicia independiente. ¿Cómo la justicia se puede vender siempre al poder de turno? La separación de poderes más básica que implica un Estado democrático se rompe. Cuando llega un gobierno de derecha, se cambian todos los jueces, se cambian todos los magistrados de las cortes y se pone a nuevos. Ustedes recordarán cuando pasó lo de León Febres Cordero, cuando llenó de tanques la Corte Constitucional. Eso pasó en un gobierno de derecha. Igualmente se le acusó muchísimo a Rafael Correa de intervenir en la justicia cuando yo creo que no fue así. Creo que se trató de hacer una depuración a través del Consejo de la Judicatura, de la consulta popular, que fue votado por los ciudadanos, pero que a pesar de que sí se construyeron excelentes unidades judiciales, la justicia tuvo una dignidad en la forma en la cual los ciudadanos podían acceder a ella desde el punto de vista de obra pública, de infraestructura. Internamente, en el fondo, no logramos tener una verdadera conciencia por parte de los jueces de que no pueden politizar la justicia. Y en eso sí hay países que han sido muy tajantes, o sea, no tiene nada que ver el gobierno que esté de turno y los jueces se mantienen completamente imparciales buscando precautelar el Estado de Derecho. De eso se trata. Te voy a hacer una pregunta muy parecida, la misma que le hice a Gabriela Rivadeneira. ¿Por quién de las tres personas que te voy a nombrar, cuál de los tres, por nada del mundo, jamás, me tienes que decir uno, nunca darías el voto? ¿Guillermo Lasso, Jaime Nebot o Andrés Páez? ¿Por Andrés cuál de Páez. los tres? Andrés Páez. Ya déjame terminar. Espera un ratito. De ninguno, o sea, si tienes que escoger cualquiera de los tres, y de pronto Lasso, Nebot, pero Andrés Páez, jamás, ¿por qué? Nunca en la vida. ¿Por qué? Esa Porque, era la terminación de la pregunta. A ver, el gobierno de Guillermo Lasso, el cogobierno de Guillermo Lasso nos ha indicado que Guillermo Lasso es un neoliberal que precautela los intereses de los grandes capitales, de las multinacionales, de las grandes empresas, siempre buscando la acumulación de recursos en unos pocos y no en la mayoría de los ciudadanos. Esa yo le veo como un problema grande de Guillermo Lasso, pero aún así es una línea política en la cual no estoy de acuerdo, pero no he sentido ataques contra la dignidad humana, no he visto un fascismo de frente, un fascismo frontal. En el caso de Jaime Nebot, conozco profundamente el pasado al ser vinculado al gobierno de Febres Cordero, cuando fue gobernador de la provincia del Guayas, entre otros. Creo que Guayaquil no es un modelo exitoso, pero a pesar de todo, también considero que dentro de una democracia ellos han ganado elecciones. No estoy de acuerdo con su línea política, pero de cierta forma es parte de lo que necesita una democracia, lo que son ahora los socialcristianos. No estoy hablando de los socialcristianos de León Febres Cordero. Ahora más es madera de guerrero. Pero en el caso de Andrés Páez, para mí es el ejemplo más burdo de una politiquería sin ningún tipo de ética, principios, sin ningún tipo de ideología política. Lo único que quiere hacer es llegar al poder sobre todas las cosas.
En algún momento él trató de acercarse a Rafael Correa y le dijo, yo no te voy a hacer más oposición si me das un ministerio. Entonces no le importa estar con la izquierda, con la derecha, con el centro, lo único que quiere es llegar al poder. Y los ataques siempre son, yo soy una firme defensora de los derechos de las mujeres, y los ataques que nos ha hecho a las opositoras a su línea, que tampoco tiene ninguna, pero opositoras a lo que él hace como política, que es politiquería, ha sido siempre contra los derechos de la mujer, los derechos a la maternidad, los derechos sexuales, el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, cuando llamó a incendiar Quito. O sea, no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de violencia. Él no hace política, él busca a través de la violencia hacerse del poder. Entonces, para mí es muy claro que nunca, nunca apoyaría a Andrés Páez. Así como la pregunta de si estás en una isla desierta, tienes la única opción en la vida de que te salves, directo, sí. Es eso, sí. No, prefiero morir. O sea, jamás sería Andrés Páez contigo siempre, jamás. Nunca en la vida, Andrés Páez jamás. Pamela, sabemos que ya el 2021 se acerca. Sabemos que la situación política está bastante complicada. Quizás Rafael Correa no pueda estar en la papeleta como candidato de la Revolución Ciudadana. Yo creo que ustedes pronto quisieran. A mi criterio personal, mi opinión personal, yo lo veo muy complicado, sinceramente. Lo veo muy complicado, pero bueno, nunca es imposible. No sabemos, realmente no soy adivino para saber. Pero es cierto que ustedes van a jugar con cuadros como Pavel Muñoz, como Pierina Correa, que serían los que estarían sonando como posibles candidatos de la Revolución Ciudadana, ¿o todavía están en discusión? Todavía estamos en discusión. Hay un debate profundo sobre quién debería asumir el liderazgo para las próximas elecciones. Siempre vamos a querer que sea el líder de la Revolución Ciudadana, Mashi Rafael, a través de la vicepresidencia, a través de la asamblea o cualquier espacio que le permita estar en el país y que tenga de cierta forma inmunidad para que pueda seguir haciendo política y no sea perseguido con tantos juicios sin ningún tipo de pruebas y entre otras cosas que hemos visto dentro de esta burda persecución política. Es lo que realmente impediría que él se pueda postular. ¿Ya? Entonces, por eso te decía, descartando un poco la posibilidad de que Rafael Correa pueda estar en esa papeleta. Al interno, ¿ustedes qué nombre es el que de pronto más suena? Gabriela Rivadeneira, Paola Pavón, Pierina Correa, o sea, ¿cuál sería el nombre? Porque ya te digo, o sea, no sabemos realmente si Correa puede estar o no puede estar, así como no sabemos cuándo va a venir el señor Correa acá a mi programa. Tengo yo un montón de tiempo invitándolo y no viene, pues. Ya, vamos a hacer las gestiones para que Mashi y Rafael pueda estar pronto en tu programa, sobre todo porque Mashi y Rafael siempre ha sido... Andrés Páez. ¿Qué le parece? Difícil. No sé si es que Mashi Rafael acepte. Él siempre ha sido muy claro que hay gente con la cual se puede debatir, aunque tenga líneas completamente distintas, y gente que ha sido completamente violenta en su forma de hacer politiquería como es Páez. Pero vamos a hacer todo lo posible. Yo estoy segura que el Machi le encantaría dialogar contigo, Nico, sobre todo porque eres joven y para él la juventud, y como dice, jóvenes transforman la sociedad. O sea, para eso estamos los jóvenes, para transformar la sociedad. No, y bueno, acá, volviendo a la... Sería un gusto tenerlo y más que todo me conoces, Pamela, y creo que todas las tendencias me conocen, gracias a Dios, con todos he conversado y con todos me he manejado de la forma directa, clara y siempre con el debido respeto en los temas que realizo. Entonces no creo que tenga ningún inconveniente en tenerlo acá en el programa, más bien sería un gusto. Le vamos a decir al Mashi para que esté pronto en INAP. Bueno, volviendo a la pregunta, hay muchos liderazgos. Mire, son liderazgos muy interesantes. Pavel, Paola, Marcela, Pierina, son liderazgos muy interesantes. Todos vienen de trincheras distintas. Hay un debate profundo dentro del buró político, un debate profundo con la militancia. El primer requisito que tiene que ser o no ser, o sea, tienes que, sobre todas las cosas, es que en estos años, estos 3 años de persecución política, hayas demostrado tu total lealtad. Entonces, los nombres que tú acabas de mencionar son personas extremadamente leales que han sufrido persecución de toda la índole y se han mantenido firmes, con fuerza, de pie, buscando siempre que los ciudadanos no sean violentados en sus derechos. No te puedo dar ningún cuadro en particular, yo siempre voy a querer que esté ahí Mashi Rafael, acompañado de un compañero o compañera que sea muy leal y que tenga muchísimo conocimiento de cómo seguir transformando el país como fue entre el 2006 y el 2017, pero
que lastimosamente se cayó por esta traición durísima de Lenín Moreno. Quiero agradecerte, Pamela, por haber participado en el programa, no sin antes pedirte No me que le digas envíes que un se mensaje. acabó, estuvo ¿Ya? buenísimo, la verdad, Sí. súper No, pero ya está, relajado. vamos a reunirnos la próxima semana. Tú sabes que tenemos, es Cuando que tú por eso te digo, quieras. contigo hay muchos temas que conversar y creo que a veces el tiempo se nos va tan rápido. Pero antes de despedir el programa, sí quisiera que te dirijas a la ciudadanía, Pamela, porque en este momento, más allá de toda la corrupción, y ese es otro programa que también tenemos que hablarlo, de la corrupción, que las mascarillas, que si los insumos, que si el sobreprecio. Ese es un tema que también quiero tratarlo contigo en un programa más adelante, si pues quisieras venir al programa nuevamente. Pero un mensaje a la ciudadanía en este momento que creo que ni en mis peores pesadillas me hubiese imaginado que en el Ecuador íbamos a ver y íbamos a vivir lo que estamos viviendo. Bueno, el mensaje que yo le puedo dar a los ciudadanos es que no pierdan la alegría y no pierdan la esperanza. Hay días de profunda tristeza en el que vemos cómo nuestra patria se va por el caño del agua, se va cayendo lentamente, todos los derechos que habíamos conseguido se van perdiendo, la progresividad de derechos queda atrás, los derechos laborales pisoteados, el empleo completamente terminado, los ciudadanos ven cómo la educación, la salud queda en el olvido. Hemos vivido 3 años sin una piedra para una escuela, para un hospital, para una vía. Vemos lo que es el neoliberalismo, vemos lo que es gobernar para los grandes poderes económicos y no para los ciudadanos. Pero tenemos una esperanza. La esperanza es volver a recuperar una patria de dignidad y de soberanía. No nos pueden robar la alegría. Tenemos que hacer política, tenemos que luchar desde cada una de nuestras trincheras, sobre todo los jóvenes, tenemos esa obligación de transformar la patria. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Néstor Kirchner que dice, no me lloren, militen, militemos, recuperemos el poder popular, logremos que nuestra revolución ciudadana vuelva, no para beneficiar a unos pocos, sino para beneficiar a las grandes mayorías. Vivimos 10 años de los mejores progresos en derechos, educación, salud, hospitales, escuelas, vialidad y un sinnúmero de derechos que conquistamos que no los podemos dejar perder. Como dice el presidente Rafael Correa, nuestro Mashi, tu voto es la mejor arma. En las urnas sabremos de lo que estamos hechos. Muchas gracias, Pamela. Ya sabes, quedas invitada. De pronto, quizá la próxima semana ya estemos nuevamente conversando contigo. Y a ustedes, queridos ciudadanos, quiero agradecerles por seguirme a través de las redes sociales. Recuerden que este programa entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a ustedes, ciudadanos. Y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias, Nicolás. Por favor, cuídense mucho, quédense en casa y ahora que vamos a volver a esta nueva normalidad, cuidémonos, seamos responsables, está en nuestras manos precautelar nuestra vida y la vida de nuestras familias. Un fuerte abrazo. Gracias, Nicolás, por la Igualmente. entrevista. Muchas gracias. Chao, chao.